Parménides de Elea es uno de los filósofos más importantes en la historia del pensamiento. Según Guthrie, dividió la filosofía antigua en dos partes. Y es que antes que él, los filósofos se enfocaron en encontrar una explicación al origen del mundo, o sea, el arjé de la physis. Parménides, en cambio, se enfocó en encontrar una explicación al ser y al no ser, o sea, el fundamento último de todas las cosas. Esta nueva perspectiva significó un cambio importante en la manera como se analizaba el mundo. En este video voy a hablar de 7 puntos importantes referentes a Parménides y a su filosofía. Sobre el nacimiento de Parménides existe una polémica, pues mientras lo indicado por Apolodoro dice que Parménides alcanzó la madurez entre el 504 y 501 a.C., esto es, en la Olimpiada 69, siendo su nacimiento probablemente en 540 en la ciudad de Elea, según lo relatado por Platón en su diálogo llamado Parménides, se calcula que su nacimiento pudo haberse dado alrededor del 515 a.C. Diógenes Laercio menciona que su padre se llamaba Pires. Además de su actividad filosófica, Espeusipo indica que creó leyes que pusieron en orden la ciudad. Estas fueron tan influyentes que los magistrados las usaron para hacer jurar a los ciudadanos cada año sobre ellas. Se cree, por esto, que tenía una activa participación en la política. Del fallecimiento de Parménides no se tiene noticia alguna. Se le considera discípulo de Genófanes de Colofón y maestro de Zenón de Elea y Meliso de Samos, aunque, según Diógenes Laercio, se decía que había llegado a ser discípulo de un pitagórico de nombre Aminias y luego maestro de Anaxímenes. Habría formado por ello parte de la escuela pitagórica. Guthrie señala que pudo pertenecer a la escuela pitagórica y haberla dejado después. Según narra Platón, Parménides y Zenón visitaron Atenas cuando Parménides era ya viejo y conversó con Sócrates, que era aún muy joven. Sobre su filosofía se conoce una sola obra. Es un poema que ha sido conocido desde la antigüedad como la gran mayoría de escritos de los filósofos presocráticos, es decir, sobre la naturaleza. La obra está dividida en 3 partes. Estas son conocidas como el proemio, la vía de la verdad y la vía de la opinión. La obra usa una alegoría mediante la cual se muestra una verdad que se contrasta con la opinión de los mortales. Todo sucede en un lugar en el que una diosa cuyo nombre no se menciona muestra a Parménides las 2 vías o discursos que representan los caminos del conocimiento. Uno es el verdadero y el otro se considera o bien como una aproximación al conocimiento o como un conocimiento sin ningún sentido o bien como una de 2 partes de un discurso sobre el conocimiento. Eso dependerá de la interpretación que se prefiera. El poema, tal y como ha llegado a nuestros días, está compuesto por 154 versos hexamétricos. De estos, el proemio es la única parte que se conserva casi completa y en un solo fragmento, el cual es una transcripción de Sexto Empírico. El proemio es la primera parte del poema. Es la introducción al pensamiento parmenideo. En este relato cuenta que ha sido llevado en una carroza por aurigas guiadas por las Helíades, las hijas del sol, ante la presencia de una diosa que le revelaría la verdad. La diosa le comunica al joven Parménides que ha sido llevado hasta su presencia, pues por sus méritos es merecedor de conocer la verdad que ella misma le ha de mostrar. Enseguida, lo conduce hasta una puerta custodiada por un ente que personifica la justicia implacable. Al hablarle la diosa, logra que la justicia abra la puerta y permita el paso a la carroza. Esta primera parte termina con la diosa indicando a Parménides que deberá conocer la verdad bien redondeada.
sin por ello olvidar las opiniones de los mortales. La vía de la verdad es explicada a lo largo de 6 fragmentos. A grandes rasgos, en esta parte la diosa le habla a Parménides sobre el ser y el no ser. Del no ser, la diosa señala que no puede ni pensarse, no es y no puede ser. En contraparte, la vía de la opinión es, según la diosa, una vía impracticable. Pero la vía de la verdad se refiere al ser. La diosa describe al ser como único, indivisible, inamovible, como algo que no tuvo principio ni tendrá final. Esto es imposible, porque habría sido engendrado de otro ser distinto y tendría que dejar de existir pasado el tiempo. El ser es aquí y ahora, por tanto, es atemporal. Además, se dice que el ser es limitado. Esto debido a que los griegos concebían lo perfecto como algo con límites. Debido a la expresión verdad bien redondeada, se cree que Parménides consideraba al ser como una esfera. En 2 de los fragmentos de esta parte, el 6 y el 7, algunos estudiosos hacen una interpretación de una tercera vía, que se cree que Parménides tenía en mente, pero no menciona, sino que la alude de una forma indirecta. Sobre esta tercera vía existe controversia, pues mientras algunos estudiosos consideran que Parménides sí tenía en mente esta tercera vía, existen otros analistas que consideran esta opción inexistente porque el filósofo hace referencia a solo 2 vías en un comienzo y son estas las que desarrolla en el resto del poema. Quienes apoyan la existencia de una tercera vía creen que el objetivo de esta era el diferenciar el sentido de la vía de la opinión de aquellas que confunden las opiniones de los mortales con la verdad. Mientras que la verdad mostrada por la diosa hace referencia al ser y sus características, la vía de la opinión se refiere a la opinión de los mortales como aproximación o imitación de la verdad. Esto es muy diferente de lo que algunas mentes confundidas dicen de las opiniones al tomarlas como verdad. La tercera parte del poema hace referencia a la vía de la opinión. Esta es la parte más polémica porque es de la que menos parte se tiene. A pesar de que son 12 fragmentos, son mucho más pequeños en cuanto a su extensión y no tienen conexión unos con otros. Esta situación es la que impide tener una idea concreta sobre lo que Parménides dijo en relación con la vía de la opinión. Existen por lo menos 3 interpretaciones sobre lo que Parménides pudo haber querido decir en esta parte del poema, porque puede interpretarse como esa aproximación de la opinión de los mortales a la verdad, como un discurso que habla de 2 partes opuestas y como una de las 2 partes de una explicación sobre el conocimiento. En la primera interpretación se toma como referencia lo visto en la vía de la verdad y la idea de la tercera vía en la que se distingue un conocimiento que no es la verdad pero intenta imitarla o aproximársele. Este conocimiento no es la verdad pero es aceptable pues es una aproximación. Es la limitación de los órganos cognitivos lo que impide conocer la verdad plena teniendo que conformarse con lo que dichos órganos les permiten entender. En esta primera interpretación se hace una crítica al falso conocimiento. Esta es la tercera vía y se distingue de la vía de la opinión porque en esta el conocimiento se considera una imitación o aproximación a la verdad, siendo los órganos cognitivos lo que limitan el conocimiento de la verdad del ser. En aquella, es decir, la tercera vía, se formula una crítica a aquellos que confunden el conocimiento de la vía de la opinión con el de la vía de la verdad y toman ese saber imperfecto como la verdad del ser. En la segunda interpretación se considera el pensamiento de Parménides como un solo discurso dividido en 2 partes. En la primera, su explicación está enfocada en la lógica, esto es,
El discurso que se desarrolla trata cuestiones que están más allá del mundo sensible, son, por tanto, cuestiones del mundo inteligible. En la segunda parte es donde se abordan cuestiones relacionadas con el mundo sensible. Se cree que en esta parte habría explicado cuestiones relacionadas con el mundo y que esta explicación habría sido comparable a la que dieron los filósofos de su época. Se cree que esta explicación pudo ser una cosmología. La tercera interpretación es la que pondría a la vía de la verdad en relación con el ser y a la vía de la opinión en relación con el no ser, y en la que Parménides pone al ser como lo único real, negando la existencia del mundo físico. Esta ha sido la interpretación más conocida y casi todos los estudios sobre Parménides parten de esta idea. Uno de los puntos más polémicos es la relación entre el pensamiento de Parménides y el pensamiento de Heráclito. Según algunos, el pensamiento de Heráclito precedió al de Parménides. Otros creen que Parménides fue anterior a Heráclito, y otros que no existe conexión alguna, puesto que ni Heráclito conoció a Parménides ni Parménides a Heráclito. La primera de las posturas se basa en lo que tradicionalmente se ha creído, esto es, que la crítica que Parménides hace en los fragmentos 6 y 7 se refiere a lo expresado por Heráclito en relación a los contrarios, es decir, lo que Heráclito plantea sobre la relación de los contrarios y cómo es que esta relación es la que configura una unidad, es precisamente lo que critica Parménides en dichos fragmentos de su poema. Algunos estudiosos consideran que la interpretación que suele hacerse puede estar equivocada, pues Parménides puede estarse refiriendo a las personas en general, incluidos otros pensadores como Anaximandro o los pitagóricos. Otra interpretación considera que Parménides tomó en cuenta lo dicho por Heráclito, pero la crítica se refería en general a toda idea que desarrollara un planteamiento dualista del mundo. Pero para muchos estudiosos, esto último no puede ser posible, ya que Parménides no estaba en contra del dualismo, y, de hecho, él desarrolló una filosofía dualista. La segunda interpretación se debe a Reinhardt. En esta, lo que se dice es que Parménides precedió a Heráclito y fue este último el que responde a lo planteado por Parménides. El punto importante de la interpretación es que fue Parménides el que plantea el problema del ser y la nada, creando los dualismos como explicación del mundo, y es Heráclito quien intenta dar solución al problema. Pero para quienes no están de acuerdo con esta interpretación, argumentan que los opuestos no son una idea exclusiva de Heráclito y Parménides, pues otros pensadores como Anaximandro y los pitagóricos hicieron referencia a los dualismos. Heráclito no necesitó, por ello, haber conocido el pensamiento de Parménides para desarrollar su propia filosofía. Esto se plantea por el hecho de que Heráclito hace mención de los pensadores a los que critica y en ninguno de los fragmentos que se conocen hace mención a Parménides. La cuestión, pues, es que Heráclito no necesitó conocer a Parménides para desarrollar sus ideas, ya sea porque Parménides fuera posterior o porque sencillamente, aun siendo contemporáneos, no hubiera tenido noticias de él. La tercera interpretación se basa precisamente en este último punto, es decir, la posibilidad de que dichos filósofos, siendo o no contemporáneos, nunca se hubieran conocido y sus respectivas ideas se hubieran desarrollado de forma independiente. Esta interpretación se apoya en el hecho de que Éfeso se encuentra en lo que hoy es Turquía, al oriente del mar Egeo, del territorio que los griegos llegaron a dominar, mientras que Elea se encuentra en la parte más occidental de la península itálica, a las orillas del mar Tirreno, en lo que se conoce como la Magna Grecia. Es probable que debido a la distancia entre estas ciudades,
Parménides no hubiera tenido noticias de Heráclito y su pensamiento y las críticas señaladas hubieran sido hechas pensando en los pitagóricos, establecidos en la ciudad de Crotona, no muy lejos de Elea en la misma zona. Debe tomarse en cuenta, además, que los pitagóricos tenían una gran influencia por aquella época. Quizá Parménides hubiera desarrollado su crítica pensando en ellos. A estos argumentos se oponen, por un lado, el hecho de que la única fuente que pone a Parménides como cercana a los pitagóricos es dudosa, y algunos la juzgan falsa, además del propio planteamiento de Parménides, que a primera vista parece estar haciendo una clara referencia a lo dicho por Heráclito. La crítica hecha en el fragmento 6 y 7, en los que se refiere a hombres bicéfalos, gente sin juicio, para las que el ser y el no ser son considerados como lo mismo, parece hacer alusión a fragmentos como 51, 49a o 60 atribuidos a Heráclito y en los que se dice que lo divergente converge consigo mismo. En los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos. El camino hacia arriba y hacia abajo es uno solo y el mismo. Cabe mencionar que de las tres interpretaciones, la primera es, por así decirlo, la más popular, la que más se difunde, pero, desde mi punto de vista, es más razonable la tercera. Hasta aquí la explicación sobre la filosofía de Parménides de Elea. Solo queda decir que fue a partir de este filósofo que se dio un cambio en la manera como se estudia la naturaleza, que esto puede notarse en la influencia que tuvo en los filósofos posteriores y que esta nueva perspectiva fue el antecedente de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales.